1942. Las selvas del Pacífico se convirtieron en un matadero. La infantería japonesa confiaba en una táctica letal, la carga agresiva. Eran ataques rápidos y frontales diseñados para abrumar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. ¿Por qué fallaron estas cargas contra los americanos? El ejército japonés ya había derrotado a otros países con este método, pero al chocar con las líneas de Estados Unidos, el resultado fue distinto. Las oleadas humanas terminaban despedazadas por muros de plomo. Las bajas eran masivas. Al principio, los oficiales japoneses no entendían el desastre. La respuesta estaba en las manos de cada soldado estadounidense. Eran el primer ejército del mundo en equipar a toda su infantería con un fusil semiautomático. El M1 Garand cambió las reglas del juego. En las grabaciones de la época se observa: los soldados americanos mantienen el fuego sin descanso. No hay pausas para recargar manualmente entre disparos. Esto generó pánico en las filas japonesas, pero el terror inicial se convirtió en una búsqueda desesperada de soluciones. Ambos bandos empezaron a desarrollar nuevas tácticas de combate. La guerra en el Pacífico alcanzó niveles de horror nunca antes vistos, pero esto era solo el principio. Al terminar la Primera Guerra Mundial, los altos mandos militares se hicieron una pregunta incómoda: ¿por qué la infantería seguía usando armas de hace 50 años? Los campos de batalla de Francia habían sido dominados por la artillería pesada y las ametralladoras fijas. Mientras tanto, el soldado común perdía segundos valiosos accionando un cerrojo tras cada tiro. El mando estadounidense analizó su fusil principal, el M1903 Springfield. Era un arma precisa y fiable, pero en un tiroteo intenso resultaba dolorosamente lenta. Necesitaban algo superior. El objetivo era claro: buscaban un rifle que disparara cada vez que se apretara el gatillo. Querían eliminar el movimiento manual del cerrojo. El soldado necesitaba potencia de fuego individual, pero sin el peso ni el equipo necesario para manejar una ametralladora pesada. Se escucha el sonido metálico de un cerrojo encallado. Ese era el pasado. El futuro era el fuego continuo. Los ingenieros trabajaron en secreto durante años. Probaron mecanismos, gases y diferentes calibres. No podía haber errores en el diseño. La infantería dependía totalmente de esta nueva tecnología para sobrevivir en el frente. Así comenzó la carrera por el rifle definitivo. Año 1919. El ejército de los Estados Unidos inició una búsqueda oficial. Necesitaban un fusil semiautomático. ¿Era una tecnología nueva? En absoluto. Empresas como Remington y Winchester ya vendían este tipo de armas a civiles desde principios de siglo. Pero había un obstáculo crítico. El mando militar exigía el uso del cartucho 3006 Springfield. Las razones eran logísticas y tácticas. Ese proyectil era letal a distancias extremas, golpeaba con una fuerza demoledora. Además, los almacenes estaban llenos con millones de balas sobrantes de la Gran Guerra. Pero el 3006 era una pesadilla para los ingenieros. Generaba una presión inmensa en la recámara. La carga de pólvora era masiva. Cualquier arma automática debía soportar ese castigo sin desintegrarse en las manos del soldado. Los fusiles comerciales no servían. Estaban diseñados para cartuchos de caza mucho más débiles. El dilema era claro. Si el diseño era lo bastante fuerte, pesaba demasiado para la infantería. Si era ligero, se rompía. Francia ya lo había intentado. Durante el conflicto fabricaron el modelo RSC 1917. Produjeron 86,000 unidades. Los resultados fueron desastrosos. El fusil era demasiado largo y pesado. El sistema de gas se obstruía constantemente con residuos de pólvora. A los 100 disparos, el arma se encasquillaba. Se registra este hecho. Los soldados franceses odiaban el fusil. Muchos bloquearon el sistema de gas por su cuenta. Prefirieron convertir un arma moderna en un viejo fusil de cerrojo antes que confiar en su funcionamiento. Para el año 1920, la opinión de los expertos era unánime. Crear un fusil semiautomático fiable con munición de alta potencia era imposible. Pero entonces apareció John Garand. Llegó al arsenal de Springfield en 1919 con una idea distinta. Su avance fue un sistema accionado por gas diseñado específicamente para soportar presiones extremas.
La mecánica era precisa. Al disparar, una parte de los gases se desviaba por un orificio hacia un cilindro bajo el cañón. Esos gases empujaban un pistón conectado a una varilla de operación. La varilla movía el cerrojo hacia atrás, expulsaba el casquillo vacío y cargaba un proyectil nuevo. En el esquema técnico se observa: el sistema distribuía la energía de forma controlada. Ninguna pieza sufría un impacto excesivo. Garand había resuelto el problema que derrotó a todos sus predecesores. Pero esto era solo el principio. A primera vista, el éxito estaba asegurado, pero en realidad, el proyecto estuvo a punto de dar un giro radical. Durante el desarrollo, el ejército evaluó seriamente una opción drástica. Consideraron abandonar el cartucho 3006 por una munición mucho más ligera. Esa decisión lo habría cambiado todo. 2076 Pedersen. Ese era el nombre del cartucho original. Tenía ventajas claras, menos presión y un retroceso mucho más suave. El rifle de John Garand, diseñado para este calibre, cargaba 10 disparos en lugar de 8, pero el jefe del Estado Mayor del Ejército detuvo el proyecto. La razón fue logística. Ya tenían almacenes llenos de munición antigua, calibre 3006. Garand tuvo que rediseñar todo desde cero. Esa decisión cambió la historia. La capacidad del clip bajó de 10 a 8 balas. Tras años de pruebas, el 9 de enero de 1936, el arma fue adoptada oficialmente. Su nombre: Rifle de los Estados Unidos calibre 30 M1. Era un hito. Por primera vez, una potencia mundial convertía un rifle semiautomático en su arma principal de infantería. Existe un debate eterno sobre su pronunciación. El nombre correcto es Garand, por su diseñador. Sin embargo, muchos prefieren llamarlo Gerand. Aquí usaremos la forma original para evitar conflictos con los puristas. ¿Qué hacía tan especial a esta arma? Todo se basaba en decisiones de diseño muy específicas. La más famosa fue el sistema de carga mediante clips en bloque. Los oficiales de alto mando rechazaron los cargadores extraíbles. Temían que los soldados los perdieran en el campo de batalla. También les preocupaba que el lodo entrara en el mecanismo. Garand diseñó un depósito interno fijo. Se alimentaba con un clip de acero estampado en forma de U. Contenía 8 cartuchos apilados verticalmente. El proceso de carga era mecánico y seco. Bloqueabas el cerrojo hacia atrás, insertabas el clip por la parte superior, presionabas hasta escuchar el encastre. Al soltar el cerrojo, este avanzaba con fuerza y cargaba el primer proyectil. Al disparar, el rifle hacía todo el trabajo. El cerrojo se movía automáticamente tras cada detonación. Al vaciar el cargador ocurría el momento icónico. El clip vacío salía disparado hacia arriba. Se escuchaba un ping metálico vibrante. El cerrojo quedaba abierto, indicando que el arma estaba lista para 8 tiros más. El peso era el gran problema. El rifle vacío pesaba 4 kilos y 300 gramos. Con la correa, la bayoneta y la munición, llegaba casi a los 5 kilogramos. Los soldados odiaban esa carga. En los registros se escucha el testimonio. Cuando me dieron el M1 por primera vez, pensé que era demasiado pesado. El ejército sabía que el rifle era un estorbo para tripulantes de tanques o artilleros. Por eso crearon después la carabina M1, mucho más ligera. Pero el peso del Garand tenía una justificación letal. Un soldado entrenado podía realizar entre 40 y 50 disparos precisos por minuto a 300 metros. En pantalla se nota la diferencia. Un rifle de cerrojo apenas lograba 15 disparos en el mismo tiempo. El M1 triplicaba la potencia de fuego. En el frente, esa velocidad marcaba la línea entre la vida y la muerte. Así comenzó la leyenda del Garand. Pero esto era solo el principio. 8 de diciembre de 1941. El ejército japonés invade Filipinas. En la selva, el rifle M1 Garand comienza a construir su leyenda. Los soldados japoneses capturados hacían una pregunta constante a los interrogadores estadounidenses. Querían saber cómo Estados Unidos podía dar una ametralladora a cada uno de sus soldados de infantería. Ese era el nivel de confusión en el frente. El volumen de fuego del Garand era tan constante que los japoneses estaban convencidos. Creían enfrentar armas automáticas pesadas. No podían asimilar que eran rifles semiautomáticos en manos de soldados individuales. ¿Era el Garand un arma fiable? Los informes del Departamento de Guerra fueron tajantes. El rifle funcionó sin defectos mecánicos en condiciones de combate extremas. Soportó el polvo, el barro y la suciedad de las trincheras sin encasquillarse.
Se registraron unidades que combatieron durante una semana entera sin recibir limpieza. A primera vista, parecía un arma perfecta. Pero en realidad, el éxito dependía de un pequeño trozo de metal. Los japoneses notaron el cambio de inmediato. Sus tácticas de infantería, que antes funcionaban con una precisión aterradora, empezaron a fallar. Un solo soldado estadounidense podía disparar 3 veces más rápido que un tirador con rifle de cerrojo. Pero la logística estadounidense cometió un error grave en Filipinas. Tenían munición de sobra, pero faltaban los clips en bloque de 8 disparos. Fue un fallo crítico. Los soldados llevaban 160 cartuchos, pero no tenían dónde cargarlos. En las grabaciones de la época se ve soldados ocultos en agujeros, bajo fuego enemigo. Tenían que sacar las balas de los peines de 5 disparos del viejo Springfield. Luego las metían una, a mano, en los clips del Garand. Era un proceso lento y peligroso, pero esto era solo el principio. Una vez que el suministro se normalizó, el rifle mostró su verdadera cara, aunque no sin antes presentar sus famosas rarezas. La más conocida era el pulgar de Garand. Si cargabas mal el arma, el cerrojo saltaba hacia adelante con una fuerza brutal. El metal atrapaba el dedo del soldado contra la recámara. Se escucha el golpe seco del acero. La lesión era real y dolorosa. No ocurría mucho en combate, pero en el entrenamiento era una epidemia. Los reclutas aprendían la técnica correcta por las buenas o tras una lección física que no olvidaban jamás. Luego apareció el problema de la recarga parcial. El diseño del M1 no permitía añadir balas fácilmente. Si disparabas 4 o 5 veces y querías avanzar con el cargador lleno, tenías un problema. Era difícil saber cuántas balas quedaban dentro del rifle. Rellenar un clip a medio usar era casi imposible bajo presión. Las opciones eran limitadas. Podías expulsar el clip manualmente y perder las balas sobrantes en el suelo. La otra opción era disparar al aire para vaciar el arma y meter un clip nuevo. Esto desperdiciaba munición y revelaba tu posición al enemigo. Existían técnicas para meter balas sueltas, pero eran lentas. No había vuelta atrás. El rifle Garand cambió las reglas de la guerra en el Pacífico. Así comenzó su camino hacia la victoria. 8 cartuchos en el cargador. Esa era la ventaja. Pero el sistema tenía un fallo crítico. Recargar el M1 Garand no era sencillo. Exigía el uso de ambas manos y mucho tiempo. En mitad de un tiroteo, ese retraso era letal. Luego, está el famoso sonido metálico, el ping. ¿Podía un soldado enemigo detectar ese ruido? Existe un mito muy extendido. Se dice que los japoneses esperaban a escuchar la expulsión del cargador. Sabían que el fusil estaba vacío. En ese segundo, saltaban de sus posiciones para atacar al estadounidense mientras recargaba. Pero la realidad en el frente era distinta. El ruido del combate era ensordecedor. Las explosiones y los gritos ahogaban cualquier sonido pequeño. Muchos veteranos confirmaron que el ping no se oía a más de 3 metros de distancia. Sin embargo, el escenario cambiaba en la jungla del Pacífico. Allí los combates ocurrían a distancias mínimas. A veces, solo unos pocos pasos separaban a los bandos. En el registro histórico aparece el testimonio de un veterano. Describe cómo un soldado enemigo, armado con una bayoneta, cargó desde la maleza al oír el impacto del metal. Por eso los Marines aprendieron una táctica de supervivencia. Nunca luchaban solos, trabajaban en parejas. Mientras uno recargaba, el otro mantenía el fuego. Siempre había un fusil listo para disparar. Surgieron también otras historias. Algunos soldados lanzaban cargadores vacíos contra las piedras. Querían engañar al enemigo. Buscaban que el japonés se expusiera pensando que el marín estaba indefenso. Pero no existen documentos que prueben que esta técnica fuera una práctica generalizada o realmente efectiva. Fue más una leyenda de trinchera que una táctica oficial. La relación del cuerpo de marines con el M1 Garand fue complicada al inicio. Los mandos desconfiaban del arma. Creían que el fuego semiautomático fomentaría el desperdicio de munición. Pensaban que los hombres perderían la disciplina de tiro. Pero todo cambió al entrar en combate. La opinión de los soldados giró 180 grados. Conseguir un Garand se convirtió en una obsesión. Muchos Marines llegaron a las islas con el viejo fusil de cerrojo Springfield 1903. No querían esa arma lenta. Empezaron a intercambiar equipo con los soldados del ejército. Algunos entraban en campamentos ajenos para negociar o robar fusiles. Simplemente dejaban su viejo Springfield en el suelo y se llevaban un M1 Garand sin avisar. No era solo el fusil lo que buscaban. El M1 permitía usar el lanzagranadas M7. En las montañas, esta herramienta fue decisiva. Las granadas de fusil permitían limpiar trincheras y nidos de ametralladora.
Eran posiciones imposibles de alcanzar con fuego directo. Pero para entender el impacto total del Garand, debemos mirar al otro bando. El equipo japonés marcó el ritmo de la guerra de una forma muy distinta. Solo analizando su armamento se entiende por qué el M1 se volvió tan legendario. Pero esto era solo el principio. Año 1905. Esa fue la fecha en la que Japón adoptó el fusil Arisaka tipo 38. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, esta seguía siendo su arma estándar. El diseño era antiguo y problemático. Medía 127 centímetros de largo. Fue uno de los fusiles más extensos de todo el conflicto. ¿Era un arma eficiente? A primera vista, sí, pero en realidad se estaba quedando atrás. El fusil utilizaba munición de 6,5 por 50 milímetros. El retroceso era casi nulo. Esto permitía que los reclutas sin experiencia dispararan con facilidad. El sistema funcionaba con un cargador interno de 5 balas. El soldado usaba peines de metal para recargar. Un tirador bien entrenado lograba entre 10 y 15 disparos por minuto. Si forzaba el mecanismo, llegaba a 30. Pero los problemas aparecieron en el campo de batalla. Los mandos japoneses observaron los combates en China durante la década de los años 30. En el video de la época se nota la diferencia de potencia. El proyectil de 6,5 milímetros no era suficiente. Los oficiales compararon los resultados con su propia ametralladora pesada tipo 92. Esta usaba balas de 7,7 milímetros y era mucho más destructiva. La situación empeoró. Los nacionalistas chinos utilizaban cartuchos Mauser de 7,92 milímetros contra las tropas imperiales. Las balas enemigas tenían más alcance, tenían más penetración, tenían más poder de parada. Además, el calibre 6,5 no permitía el uso efectivo de proyectiles especiales. Los japoneses necesitaban munición incendiaria, trazadora y perforante de blindaje. Las balas pequeñas no servían para estas tareas técnicas. La infantería estaba en desventaja frente a las ametralladoras y los parapetos enemigos. No había vuelta atrás. Los informes desde el frente eran claros, el calibre pequeño estaba fallando. En el año 1939, el alto mando tomó una decisión drástica. Así comenzó la transición hacia un arma más potente.